Hola, ¿sí? Venga. Bueno, pues buenos días y gracias a todas y a todos por venir. Como sabéis, este es el primer foro de personas autónomas que ha puesto en marcha SIPA, que es el Sindicato de Personas Autónomas, que lleva casi un año de recorrido. Y bueno, la idea es generar como un punto de encuentro en el que podamos compartir experiencias, hablar de problemáticas y organizarnos para poder luchar por mejorar pues, esta modalidad de trabajo. Me acompañan Antonio Ruiz, compañero de CNT, que es el sindicato que está detrás de SIPA, y Alex Rodrigo, que es director y guionista. Yo soy Laura Viver, periodista. Y si os parece bien, en primer lugar, pues Antonio nos va a explicar un poquito en qué consiste SIPA y luego pasamos a tener un diálogo con Alex. Pues muchas gracias por venir este sábado por la mañana. No somos muchos y muchas, pero lo vamos a grabar y lo retransmitiremos también, ¿vale? A ver, muy brevemente, porque el compañero Alex es el que va a encabezar el acto de hoy. Muchísimas gracias por venir, aprovecho la ocasión. Y bueno, sobre todo explicaros un poco cómo nace el SIPA, ¿vale? El SIPA al final nace de personas autónomas que prestan trabajo por cuenta propia, que son afiliadas de CNT y deciden, oye, aquí está pasando algo, tenemos una problemática diferente, no somos personas que trabajan por cuenta ajena, tenemos una serie de problemas que ni las administraciones ni nadie está solventando, ¿no? De ahí nace la idea de constituir un sindicato específico, si bien vinculado a la CNT, a los servicios jurídicos de la CNT, a las ventajas que tiene la CNT, pero independiente a la hora de reivindicar y tomar decisiones. Los problemas que nos encontramos básicamente en el mundo del autónomo y la autónoma seguramente los conozcáis al igual que yo y son básicos. El principal es el individualismo, ¿no? Esa falta de contacto, esa sentirnos solos y solas. No existe una posibilidad de organizarnos, de contactar, pensamos que nuestros problemas son únicamente nuestros, ¿no? El corporativismo, porque sí, es cierto, en el mundo del autónomo hay asociaciones profesionales, pero lo que vemos es que lo que no buscan es ni la unión ni, al fin y al cabo, mejorar las condiciones de las personas autónomas. También nos encontramos con una burocracia importante, ¿no? Y que nos obliga muchas veces a tener que derivar todas las gestiones a una gestoría que tenemos que contratar. Esto, pues quieras o no, nos impide también ver las cosas con perspectiva. Hay una falta evidente de conciencia de clase, ¿no? Porque se ha instaurado como un concepto de empresario, ¿no? De emprendedor, de emprendedora, cuando muchos autónomos y autónomas tenemos problemáticas más graves incluso que trabajadoras por cuenta ajena en otros sectores, ¿no? Y bueno, aquí ponemos una serie de datos, creo que no están actualizados, pero bueno, tenemos aquí que hay más de 1,5 millones de autónomos o autónomas que cobran menos de 700 euros al mes. Esto es un auténtico drama y esto no se habla en ningún medio de comunicación, ¿vale? Y la media de las personas autónomas, la renta media, no llega ni al salario mínimo interprofesional. Esto es algo muy grave. Dicho esto, el SIPA ofrece una serie de servicios. No solo sirve como cauce para organizarnos, para reivindicar ante las administraciones, para contactar entre nosotros y nosotras, sino que también una serie de servicios. Lo principal, como autónomos y autónomas, necesitamos una gestoría, ¿vale? El SIPA tiene dentro una gestoría y la asesoría completa. Es decir, ya no sería necesario contratar a un gestor externo que va a mirar por sus intereses, ¿no? Lógicamente, sino que el propio SIPA se encarga de la facturación, el IRPF, el IVA, todas esas gestiones se llevarían a cabo a través de la gestoría, de la asesoría que tiene el propio SIPA. También la reivindicación de mejoras, no por ello menos importante. Al final, un sindicato de personas autónomas lo que busca, como hemos dicho, es mejorar, ¿no? Nuestras condiciones materiales de vida y de trabajo. Y, por supuesto, al estar vinculado a la CNT, pues tenemos todas las ventajas del propio sindicato. La cuota sindical que abonamos es de 45 euros, ¿vale? Que es más reducida que cualquier gestoría. No sé si tenéis alguna gestoría contratada, pero suele rondar entre 50 o 60 euros. La cuota sindical de 45 incluye todo este tipo de servicios. Esto simplemente es para que veáis cómo se accede a la plataforma, donde podéis subir vuestras propias facturas, etcétera. Y luego la vertiente reivindicativa, ¿no? Como hemos dicho, al final, si el SIPA fuera una mera gestoría, pues para eso hubiéramos decidido montar una gestoría, ¿no? El SIPA es algo más profundo, algo que busca reivindicar nuestras condiciones de trabajo como personas autónomas. Entonces buscamos, muy sencillo, la organización. Por separado no tenemos nada que hacer, ¿no? 2, servir de cauce para representar a las personas autónomas ante las administraciones públicas, no solo ir como una persona autónoma, sino un sindicato de personas autónomas, que es la que reivindica y la que plantea las reivindicaciones a las administraciones, ¿vale?
Y 3, movilización social. Y es algo que nos falta mucho en la actualidad y que el sindicato lo que pretende es servir de infraestructura, de cauce y de impulso para generar esta conciencia social dentro del mundo autónomo que sea capaces de llevarnos a organizar movilizaciones. Ahora mismo tenemos aquí el dato, más de 3 millones de personas autónomas en todo el Estado y no se está haciendo absolutamente nada. Y las asociaciones corporativistas como ATA y otras tampoco son útiles, ¿no? La tabla reivindicativa, muy por encima, pero bueno, todos y todas lo sabemos, ¿no? Las cuotas sociales, establecer un sistema de franjas real. El sistema actual no funciona. Una persona autónoma que cobra menos que el SMI no debería de pagar cuota de autónomo. Es así de sencillo, ¿no? Y que las franjas con rendimientos más altos, evidentemente, paguen más. Es que parece sentido común, pero no lo es, ¿no? Y vemos como el Ministerio de Seguridad e Inclusión lo que está haciendo es precisamente lo contrario. En cuanto a los ingresos, establecer, ¿por qué no una renta básica universal? Porque nuestra facturación es fluctuante. No estamos hablando de un salario que viene continuamente todos los meses en una cuantía fija, puede fluctuar. En esos momentos las administraciones públicas deberían de apoyar a estas personas, como comentaba Alex antes, más precarias y que tuvieran una renta básica, al menos para subsistir hasta que la facturación vuelva a aumentar el mes siguiente. Y que las cuotas que pagamos que generen unos derechos asociados al régimen general. Estamos en un régimen especial de trabajadores autónomos, el famoso RETA, ¿no? Y tenemos menos derechos que las personas trabajadoras por cuenta ajena. Esto es inviable. Es que debería atentar hasta contra la normativa europea. Una equiparación de derechos en ese sentido, ¿no? Y por último, en cuanto al fraude y la burocracia, pues también eliminar de raíz la gran cantidad de personas autónomas que hay, aumentar los servicios de inspección de trabajo, simplificar la burocracia con el RETA y más facilidades, ¿no? Como financiación, etc. Estas son las ventajas del SIPA, que ya lo he explicado antes, no me voy a enrollar mucho más. Y luego, al finalizar, si tenéis cualquier duda o consulta, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, me pongo aquí un poco más el micro, así bien. Sí. Voy a poner cómodo también, os lo voy a dejar por aquí. Arrancamos este coloquio con Alex. Vamos a participar los dos, va a ser como una especie de diálogo, ¿no?, de experiencias compartidas, pero si os parece, pues le voy a presentar un poquito, aunque muchos le conoceréis. Como os he dicho antes, Alex es director y guionista. Especialmente le conoceréis por haber dirigido la serie La Casa de Papel, ganadora de un Emmy internacional en la categoría de Mejor Drama. Y bueno, también ha dirigido episodios de series tan conocidas como Vis a Vis o El Embarcadero. Justamente El Embarcadero fue rodada aquí en Valencia. Luego, como guionista, podemos destacar su trabajo en la serie El Último Show. Y por si os interesa buscar la referencia, en 2012 creó y dirigió Libres, que es una webserie sobre ocupación rural. Y bueno, este trabajo se puede ver en libreslaserie.es. En YouTube, ya no sé si sigue la web. Igual directamente. Sí que estaba, Ah, sí. vale. Que le echáis un vistacín. Y afiliado y militante de CNT, en mi caso en CNT Huesca. Pues, Alex, si te parece, empezamos hablando un poco de cómo arrancamos siendo autónomos. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuándo y por qué? Sí, pues, bueno, es curioso, supongo que os habrá pasado muchas, pero el inicio es no tener ni idea de cómo funciona, ¿no? O sea, de cómo funciona la vida en general y más concretamente por lo que estamos hablando en esta sala aquí, de cómo funciona el sistema de autónomos y cómo generar tu primer trabajo. Yo recuerdo que me contaba hace un rato, estaba en Zaragoza, estaba haciendo un documental sobre el movimiento anti-expo. Sabéis que hubo una exposición universal, un despilfarro de dinero público de la hostia, se enriquecen los de siempre, pues como cualquier gran evento que suele ocurrir en nuestros sistemas capitalistas actuales. Entonces estaba yo pues como en el barrio así un poquito más cañero, pues entrevistando a los punkis del barrio para hacer mis piezas de gente que argumenta el por qué no se debería hacer la expo y cuál es la cara B de la expo y tal. Y entonces aparecieron un grupo de chicas valencianas, que esto no os lo he dicho antes, ¿verdad? Era un grupo de chicas valencianas que de pronto me vieron con una cámara y tal, así como preguntando mucho y tal, y dicen, anda, pues mira, aquí tenemos a un cámara tal, y como comentando entre ellas, ¿no? Y entonces me acerco y me dicen, no, es que somos un grupo de danza del vientre y entonces como que ya estamos como profesionalizándonos y nos gustaría pues como tener nuestros vídeos, ¿no? Como para vender nuestro show.
Y entonces yo ahí, que tenía, creo que todavía no había cumplido 18, que había cumplido justo 18, les dijo, bueno, yo tengo una productora en Madrid. Y era completamente mentira, o sea, yo había desembarcado en Madrid igual un mes antes y estaba ahí viendo cómo iba a hacer para vivir, ¿no? Y vi como mi oportunidad de oro. Entonces, a partir de ahí, me vine a Valencia varias veces, la sala Flumen, ¿puede ser? Actuaban mucho ahí. Y yo les iba grabando y luego hacía mis montajes y tal y cual, y llegó un momento que yo digo, bueno, pues me pagáis así con los billetes en la mano, ¿no? Y tal, y me dicen, necesitamos una factura. Claro, y aquí yo con mis 18 años dije, hostia, me suena el nombre por cosas, ¿no?, que he escuchado, pero... Y entonces, bueno, pues la primera factura que hice en realidad me la hizo un amigo y luego compensamos de pasta y tal. Y mis inicios realmente han sido eso, ¿no? El ir aprendiendo. A partir de ahí empecé como un poco a abrir y a intentar sacar como más curro como fuese, de donde fuese, porque aparte pues en Madrid la vida es cara. Yo estaba con una beca de movilidad del Ministerio de Educación de renta baja y tal, pero al final eran como 5.000 pavos al año, que no te cubre todo el año del todo, ¿no? O sea, entonces aparte de estudiar, aunque estés becado, tienes como que currar. Entonces empecé ahí como a sacar más curros y ahí ya me empecé a informar. Y yo recuerdo además que había un servicio que se supone que te asesoraban como íntegramente. Como todos estos servicios, depende un montón de la persona que te toque al otro lado de la mesa. Yo en este caso es verdad que no era como una persona, no sé cómo deciros, como que se enfadaba mucho por mi ignorancia, ¿no? Entonces como que no fluyó mucho la comunicación. Le hice como 4 o 5 preguntas, cuando ya le repetía no te he entendido y se enfadaba tanto, pues ya llegó un momento que dije, bueno, pues ya miraré por otro lado. Entonces yo recuerdo mis primeros años con mogollón de multas por cosas que estaba haciendo mal, pero mogollón. O sea, de hecho era como, no llegaba yo a ingresar como para tener un gestor, estaba haciendo los malabares de darme de alta y de baja en el mismo mes, agrupar facturas ese mes, para estar 2 meses de baja, poderme darme de alta un mes y agrupar facturicas otra vez y tal. Y aún así acababa teniendo multas pues por la declaración anual, que claro, que me parecía como absurdo de... Si os he contado ya trimestre a trimestre lo que he hecho, ¿para qué una vez al año me pedís otra? Pues no sé, como cosas que en mí... Entonces tuve como varias multas con mis 19, 20 años con todo este tipo de historias. Ese es mi recuerdo. ¿Cómo es el tuyo? Tus inicios. Sí. Bueno, una cosa. Lo que puedas decir aquí ha prescrito, ¿vale? Claro, no, por eso lo digo. Sí. De todas las movidas de hace poco tiempo no os contaré nada. Bueno, mis inicios son más tardíos, fue como una evolución un poco más natural, pero partía del hartazgo. O sea, yo no había terminado de licenciarme en periodismo, ya estaba en activo, empezaba con las prácticas, de ahí empecé a enlazar contratos y la última fase de curro era una agencia de comunicación especializada sobre todo en eventos deportivos. Entonces, bueno, eran como coberturas muy intensas, de a veces pasar tiempo fuera de casa, de echar muchas horas extra, fines de semana, nada de eso era remunerado. Tampoco daban días extra de descanso, entonces era como bueno, ¿esto qué es? Tampoco me están pagando tanto, ¿no?, para que yo esté aquí haciendo todo esto. Y bueno, digamos que como que en paralelo, entornos de activismo, voluntariado, pues me hacían conectar con gente que a veces era como, ay, si estuvieses autónoma, pues a lo mejor tal, o colaboraríamos tal. Entonces me lo replanteé y dije, bueno, ¿por qué no voy a probar? Entonces me di de alta en 2019, lo que pasa es que tuve ahí como un híbrido muy extraño entre... Todavía estaba de asalariada y fui autónoma y tuve un contrato por obra y servicio porque justamente era en el ámbito audiovisual, que muchas veces se curra como con este concepto. Fue un caos radical, luego vino Hacienda y ya pues lo remató todo. Y bueno, me planteé muy seriamente qué hacía con mi vida, porque a mí me gustaba mucho cubrir deporte y era como muy dinámico, era apasionante, pero claro, eran unas condiciones laborales muy precarias. Y sobre todo había una sensación de me están explotando. Eres como muy consciente de yo estoy siendo aquí explotada porque me estoy dejando hacer esto, ¿qué sucede? Y decidí dar el paso de pues me lanzo como autónoma 100% y ya está. Entonces mi última nómina fue el 31 de enero de 2020, o sea, mes y medio antes de una pandemia. Y claro, los inicios de autónoma 100% fueron horribles porque era una sensación de yo por qué decidí hacer esto en este momento, ¿quién me mandaba a mí? Y te ves como una situación de voy a decir que sí a todo, porque como nunca sabes qué va a venir y estás en un momento en el que arrancas tu economía autogestionada y todo, entonces, bueno, recuerdo el confinamiento como morir trabajando cara a un ordenador hasta que puse un poco de orden en toda esa transición. Entonces, pues yo digo que fue como natural porque, bueno, yo ahora estoy contenta de haber dado este paso,
pero fue todo como Muy tortuoso sí, hasta que llegas sí, a... sí, totalmente, Ya. hasta que Yo terminas de recuerdo poner orden. el día que por fin me contrataron por cuenta ajena, porque claro, yo ahora tengo una movida que es, a lo largo de un año, yo trabajando de guionista soy freelance, trabajando de director me contratan por cuenta ajena, porque soy parte de un equipo con unos horarios muy concretos, que es la preproducción, ¿no? Que es localización, ensayos, casting y demás, y lo que es la propia producción, que es el rodaje, con lo cual pertenezco a ese engranaje en el cual hay una empresa que tiene una sede de trabajo, o sea, es decir, todo está estructurado. Y como guionista soy autónomo, con lo cual hay como unos vaivenes ahí a nivel del año de, pues tampoco estoy dado todo el año de autónomo, de pronto se me solapan meses porque empiezo la preproducción de una serie, pero todavía estoy terminando el guión y me falta el último pago de guión o de esa misma serie o de otra que estoy intentando lanzar para que dentro de un año pueda salir. Entonces, ahora mismo mi caos está generado un poco por la combinación de estar todos los años, parte del año por cuenta ajena y parte del año por cuenta propia. Y hubo una franja en medio que cuando me metí en la rueda de La Casa de Papel, que estaba únicamente trabajando por cuenta ajena para la misma productora durante 5 temporadas, que ahí, claro, dije, hostia, es que esto... Todo vida, ¿no? Sí, claro. Alex, quería preguntarte justamente por eso, ¿la idiosincrasia del ámbito audiovisual te obliga a ser autónomo para sobrevivir o crees que existe la posibilidad de no, puedo tener un contrato por cuenta ajena y esto puede tener una cierta continuidad? ¿Cómo es en tu sector? Claro, es que el sector audiovisual abarca desde un operador de cámara de telediario hasta el postproductor de imagen de cine de animación. O sea, depende muchísimo de cada campo, ¿no? Mi experiencia actual, que es más o guionista o director de cine y series, como guionista tienes que ser autónomo, a no ser que hay algunas productoras, digamos, que tienen ya como cierto volumen y pueden tener guionistas en plantilla, que eso hubo un momento, digamos, como con los grandes éxitos de la televisión en abierto de principios del 2000, pues cuando se empieza a hacer Compañeros, El Barco, Los Hombres de Paco, Los Serrano, ¿no? O sea, como en esta época, Globomedia, que era un poco la gran productora de ficción en España, sí que pues establece como digamos, unas salas de guión donde hay un guionista jefe que siempre es productor ejecutivo en la serie, que es un poco el que capitanea la serie, ¿no? Y digamos, es un poquito el capitán del barco de esa serie, y unos guionistas que más o menos son afines con los que ya ha trabajado otras temporadas, otras series, que siempre van en su equipo, y ahí sí que hay como una época en la que se establece bastante el tema de trabajar por cuenta ajena, porque son series, para los que os acordéis, que había muchas temporadas, eran capítulos muy largos, eran capítulos de 70 minutos, igual estamos hablando de 23 capítulos por temporada, algunas de estas series tienen 6 temporadas, entonces se escribían en poco tiempo y se necesitaban muchos guionistas por serie. Entonces había como una dinámica muy industrial, ¿no? De decir, pues estamos aquí estas 8 horas aquí metidos en la oficina de Globomedia y tenemos que sacar a veces un capítulo cada 10 días, en las series diarias sacan un capítulo a la semana, me parece una locura. Hay un equipo de guionistas que escaletar es pensar en la trama y pensar qué ocurre en cada escena, pero no escribir los diálogos, y luego eso lo coge un equipo de guionistas dialoguistas y los dialoguistas dialogan. Entonces son 2 equipos en paralelo que, bueno, han hablado del tono de la serie, ¿no? O sea, están compenetrados, pero que incluso trabajan de forma exenta, es decir, porque así no hay nadie parado, ¿no? Mientras uno se escaleta en el capítulo 8, los otros están dialogando el 7, entonces el 8, una vez que está escaletado, pasan los dialoguistas para que... Entonces estos ya están con el 10, ¿no? O sea, con el 9, y en esa estructura, sobre todo series diarias o este tipo de series con muchísimos capítulos, sí que hay una dinámica de trabajar por cuenta ajena con una empresa que te contrata, y que ahora además con el tema este de los falsos autónomos, pues son empresas que se quedan con estos guionistas, aunque está habiendo muchas trampas, que yo ahora tampoco os sabría decir, pero bueno, como en todos lados con esta reforma laboral, ¿no? Está habiendo muchas trampas con el tema de los fijos discontinuos y estos temas, ¿no? Luego, mi experiencia, cuando todo lo que estoy escribiendo en los últimos 2 años, desde la última Casa de Papel, he estado trabajando como guionista, ha sido en equipos más reducidos, porque igual ahora mismo la ficción pues, te permite hacer series un poco más autorales, donde no necesitas estar sacando un capítulo a la semana como era el abierto de entonces, y como una rueda de que todos los jueves a las 9 tiene que haber un capítulo nuevo y tal. Entonces, con las plataformas trabajamos más como en cine. Entonces, ahora mismo entre cine y series hay una dinámica prácticamente similar, o sea, igual.
Y ahí somos menos guionistas normalmente y somos autónomos. Siempre. Todos los guionistas somos autónomos. Y yo cuando ya llega el momento de entrar como el contrato de director, pues entonces paso a estar contratado por cuenta ajena como director. Interesante, menuda aventura. No te aburres, a nivel. La verdad es que en comunicación, bueno, aquí hay varios compañeros en la sala, también pueden comentar. Yo cada vez conozco menos gente, periodistas, que estén por cuenta ajena. En medios de comunicación, al menos tradicionales, lo que entendemos al uso. Sí que es verdad que a lo mejor en comunicación corporativa puedes encontrar más gente que consigue estar en departamentos de comunicación de X empresa o X entidad y ahí tienen un mínimo de continuidad. Pero ejercer el periodismo ese puro y duro, a lo mejor por el que te metes en la carrera o en el que crees ahí desde las entrañas, es muy complejo ejercerlo por cuenta ajena. Luego puedes meterte en la aventura de decir, pues yo voy de freelancer por la vida y voy vendiendo piezas o emprendo o bueno, monto mis propios proyectos o a ver cómo lo hago. Yo particularmente ahora mismo venía como de ese periodismo más de agencia que os comentaba y de manera natural a lo que he tendido es más como al periodismo social o cultural, pero esto lo ejerzo más o en proyectos que ponemos en marcha o en el tercer sector con determinadas campañas o entidades también que apuestan por ti y pueden contratarte cuando pueden contratarte, pero esa continuidad por cuenta ajena, en proyectos de comunicación en los que diga me siento como identificada o tal, me cuesta muchísimo encontrarlo. ¿Y cómo es trabajar por cuenta propia, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación de las redes sociales? Porque es como, claro, es como un número de tweets, un número de posts al día, un número, ¿cómo se contabiliza eso? Es horrible. No, pero mira, a mí, o sea, una de las mejores decisiones que he tomado recientemente ha sido tener 2 teléfonos móviles, porque no puedes llevar la comunicación de redes sociales y tener tu vida personal en el mismo dispositivo. O sea, eso es caos, te persiguen las notificaciones, si tienes varios clientes, eso no puede ser. O sea, es que no conozco persona que lo gestione y mantenga su salud mental. Entonces, 2 teléfonos es como la base. Y luego, claro, es según lo que tú hayas apalabrado con clientes. Hay quien sí que es muy de yo quiero X a la semana o si dependes de un proyecto es que hay que justificar que esto se ha comunicado tantas veces o que determinado evento ha tenido tal impacto, y luego hay quien también te deja ser un poco más libre, porque a veces por más que tú quieras planificar, yo te publico 3 veces a la semana, hay contenido que para hacer según qué cosas prefiero esperar una semana en la que a lo mejor te publico 5 y tiene todo el sentido que esa semana publique más contenido. Ahí depende muy mucho también del perfil del cliente con el que trabajes y cómo entienden la comunicación. Claro. Si confían en que tú sepas el timing, ¿no? Sí, totalmente, que tengan esa confianza. Y luego a nivel logística necesitas poner un mínimo de orden porque son 1000 perfiles y tienes que estar súper atenta para no publicar lo que no toca con quien no toca. Yo solo tengo el mío y el de CNT Huesca, que a veces me equivocaba. Ahora llevas tú. Entre Amalia, que es la que lo lleva más, y yo, sí. Alex, ahora que ya tienes un mínimo recorrido por lo que has comentado de años, ¿cuáles son esas dificultades con las que todavía sientes que sigues tropezando como autónomo? Los retrasos en los pagos, la verdad. O sea, es un poco lo que contaba antes en la tele. O sea, ya ahora mismo estoy con un productor que llevamos ya 6 meses. Desde unas facturas, que además como facturas, ya te digo, como que no facturas por goteo, suele ser igual el guión de una peli, que una peli es 1 año y medio escribiendo. Entonces, 1 año y medio escribiendo lo haces en 3 pagos: inicio de escritura, entrega de primer borrador de guión y entrega final. Entonces, claro, es bastante pasta que de pronto tienes que adelantar tú la trimestral no de IVA, porque los guionistas estamos exentos de IVA, eso sí, es que ya si no, vamos. Pero sí de IRPF y es como, tío, que llevamos 5 meses. Y entonces, bueno, pues es esta historia de que tampoco con alguien con quien te queda mucho recorrido durante el mismo proyecto, ya no te digo que te vuelva a llamar, que esto siempre es el miedo de industrias en las que al final no somos tantos, ¿no? Y no quieres llevarte mal. Productoras que realmente estén a un nivel en las que tú quieras estar currando con ellas, de series en España hay 4, ¿sabes? Y de pelis hay otras 4, o sea, no... Y de hecho, una de ellas hace series y pelis, o sea que... Entonces, claro, no hay como tanto... no somos un país con una industria tan grande como para... Ni siquiera en Estados Unidos luego es una industria tan grande, o sea, es decir, en Estados Unidos se conocen todos, eso sí, tienen un
un sindicato de guionistas potentísimo, que además ellos, corporativamente además, si tú estás dentro, o sea, tú puedes estar fuera o dentro del sindicato, si estás dentro vas a tope con todo, pero el esquirolismo, no sé cómo decirlo, está súper penalizado. O sea, es verdad que tiene una estructura históricamente ya como muy potente, pero incluso ahí, al final, el miedo de que no quedar mal con este productor sigue estando en Hollywood. O sea, que al final, incluso en la industria más grande, nos conocemos todos, ¿no? Y entonces, desde esa especie de confianza y de no quedar mal y de que te queda mucho proyecto con él y qué tal y esto, pues le vas insistiendo hasta que ha habido veces de decir, paro, no te voy a entregar nada más hasta que no me pagues lo hecho. Pero claro, ahí estás poniendo en riesgo el inicio de fecha de rodaje, los técnicos que ya están contratados para empezar la preproducción. O sea, hay un montón de cosas que, si es el caso es que tú sientas el proyecto como tuyo, además de escribirlo lo vas a dirigir, que es mi caso y tal. Hostia, claro, de pronto ponerte una zancadilla no solo le estás poniendo al contra las cuerdas, te estás haciendo una zancadilla a tu propio proyecto, porque sabes las consecuencias que tiene eso, con lo cual, bueno, aquí es cuando entras en mil paradojas y tengo que sentar un precedente para que los que vengan después no tengan esta dificultad, pero a la vez me autoboicoteo mi propio proyecto, estoy siendo un mal director, pero si no estoy siendo un mal sindicalista de clase obrera, es lo boom, ¿no? Entonces, ahí implosionas. Entonces, en mi caso, generalmente es el retraso en los pagos. Bueno, es que ir detrás de los impagos a veces es un trabajo en sí mismo, ¿eh? Sí. Bueno, llevar tu contabilidad como autónoma es un trabajo en sí mismo muchas veces. El tema de los impagos además es que te compromete mucho porque, claro, como autónoma tú avanzas IVA, cierras trimestres y si alguien te falla, no lo tienes previsto y tal, te puede dinamitar la economía radicalmente. Incluso a veces, o sea, a mí me ha pasado con clientes también de muchos meses, a veces que es como, oye, ¿qué está pasando? Esto ya... Pero con la administración pública también. Quiero decir que a veces no hay una garantía de que tu proveedor o con quien estés currando sea administración pública, porque igualmente te pueden dejar colgada durante X tiempo y tú estás ahí viviendo del aire un poco. O sea que coincido plenamente en tema de impagos y luego algo a mí también que a ver, me cuesta o considero complicado es, por lo menos en mi sector, ese punto de voy a generar clientes. Porque tengo que buscar ese trabajo. O sea, a veces hay cosas que te llegan, pero a veces es como si yo me quiero dedicar a esto o ir orientada a tal sitio, yo tengo que llamar a puertas, yo tengo que conseguir esa oportunidad, yo tengo que venderme, yo tengo que conseguir a esta gente se tiene que fiar de mí, me tiene que dar una oportunidad. Entonces, ese curro también paralelo a tu día a día en el que tú ya estás ejerciendo X para poder facturar y seguir como sembrando para seguir construyendo, ¿no? Por lo que decíamos, que a veces no es tanto clientes... que sean estables en el tiempo, sino a veces vas como por proyectos y demás, es complejo también, porque al final son como varios frentes que tienes que ir dominando en paralelo y es complicado. Sí, luego hay algo que yo sí que he conseguido, mira, pues esto igual es buen consejo. Tomamos nota. Creo que preparada. En el mundo freelance que tiene un componente así más artístico, creativo, creo que es bueno que tú pactes contigo mismo hasta dónde curras sin ver un duro y a partir de qué fase de tu proceso creativo no vas a mover un dedo si no es ya con alguien que te esté soportando desde atrás, a no ser que sea tu proyecto personal, en el que en el caso del cine sería autoproducción, ¿no? Que tú mismo produces y tal. Yo sí que, por ejemplo, sabiendo más o menos cómo está el mercado para distribuir proyectos y tal, primero hay una fase para que os hagáis una idea. Un ejemplo de una serie que tiene más fases que una peli porque son más capítulos y igual puede quedar más claro. Al principio tú tienes un concepto que se llama el logline. O sea, el logline muchas veces lo encuentras a posteriori. El logline es 3 líneas con las que puedas defender tu serie o tu peli, ¿no? O sea, lo que llaman el plot, la premisa, tiene que estar en un logline. Y con eso ya, siempre que te pierdas luego en el camino de decir, hostia, tengo muchas opciones de por dónde escribir o por dónde llevar la historia, vuelves al logline y dices, no, el corazón está aquí, en estas 3 líneas, con lo cual a veces es muy clarificador. Perdón, me está saliendo una especie como de profesor de guión que no... vamos al... Entonces, después del logline, lo que tendríamos es un dossier de venta, o no lo llaméis de ventas, un dossier en el cual tú tienes que tener una descripción de personajes y, digamos, una sinopsis, lo que llamamos sinopsis larga. Tenemos sinopsis corta, sinopsis larga, tratamiento, a partir de ahí escaleta, que ya es el propio guión sin diálogos, y luego ya el guión definitivo, ¿no? Entonces, una sinopsis larga, estaríamos hablando de 5 o 6 páginas, que si luego tú lo pasas a slides con imágenes, que a mí siempre lo acompaño como de visuales, pues igual te puede estar ocupando como
10 páginas, una cosa así, ¿no? Acompañadas de imágenes. Entonces, al final, ese dossier con el logline, la sinopsis larga y la descripción de personajes, y bueno, y un par de parrafitos sobre el universo, el tono y los referentes, ¿no? O sea, estamos hablando pues de algo como muy naturalista y nos vamos a The Wire, o estamos hablando de algo como muy despegado de la realidad y nos vamos a La Casa de Papel, que es muy despegada del naturalismo, ¿no? Pues un poquito dejas eso, y ese es un documento que si pones todo el texto de seguido, podemos estar hablando de 8 o 10 páginas, acompañado con imágenes, pues igual te vas a 20 páginas, y este es el primer documento con el que tú, bueno, pues vas tanteando y o seduces a productores o a plataformas, o con el que tú te comunicas cuando hablas de tu proyecto, ¿no? Siempre está bien ir acompañado esto en el momento en el que tú cuentas tu peli o tú cuentas tu serie. Hasta aquí, yo es lo que hago cuando se me ocurre algo, en mis huecos, en mis días, en los tiempos que yo puedo tener, y hasta aquí es lo que hago yo para mí, sin estarle pidiendo pasta a nadie, porque además en este proceso incipiente, si me puedo permitir dedicarlo sin estar siendo remunerado, pues tengo más puertas creativas, ¿no? No es un encargo que es como, pues hazme, pues qué sé yo, hazme The Voice, la serie The Voice, pero en español. Sería imposible, ¿no? Y sin efectos especiales, no sé. O sea, como estos encargos, ¿no? Que te hacen a veces que sería más bien, hazme esta serie, hazme Élite, pero en vez en un cole, en un centro deportivo, ¿no? Van a sacar ahora Olimpo, que es un poco Élite en un centro deportivo. Pues cuando vienes con esa premisa, pues ya empiezas a cobrar desde el principio, porque ya es un encargo que te viene ya dado un poco la premisa inicial, pero es verdad, bueno, que las puertas creativas igual están más limitadas, ¿no? Si el primer proceso, que es este que os cuento, lo puedes hacer tú, pues bueno, sin cobrar, sin nadie que esté ni pagándote ni diciéndote cómo lo tienes que hacer, pues tienes esta más libertad. Ahora bien, a partir de ahí, todo el mundo te va a pedir, ay, amplíame un poquito esto, pásame una Biblia. Una Biblia es esto que os he contado, que son 8 páginas, conviértelo en 45 páginas. Una descripción muy exhaustiva de los personajes y una trama en la que ya vas por capítulos, describiendo los capítulos, 2-3 páginas por capítulo, a veces 5 páginas por capítulo, y ya es un documento que es casi una mini novela, con un lenguaje mucho más directo y no literario, pero que es una mini novela de tu temporada, de todo lo que vas a hacer. Esas Biblias se intenta y te empujan un poquito para que las hagas también gratis. Así que te gusta a ti mucho, ¿no? Es tu idea, ¿no? Te estoy apoyando en tu idea, ¿no? Te están intentando empujar a que las hagas gratis, porque lo que conciben ya como el inicio de trabajo es el guión una vez ya dialogado. A veces ni eso, a veces ya el trabajo es cuando se ruede, y entonces ya pagamos el guión una vez. Pues claro, entiéndeme, yo aquí no me puedo arriesgar, ¿no? Porque y si luego esto no, pues lo que ocurre en todos los sectores y en el audiovisual también, ¿no? Y entonces, claro, aquí esto también hay como una labor de concienciación entre compañeros, y aquí, por ejemplo, el sindicato ALMA, que es el sindicato de guionistas españoles, también es bastante activo en eso, de tú como productor arriesgas igual que todos los empresarios inversores de cualquier sector que pueda haber en esta sociedad, y entonces la primera fase, hasta que no te entra dinero, tú como empresa tienes el músculo de una empresa, no puedes poner sobre la espalda del trabajador el trabajar gratis, porque precisamente tu labor dentro de este engranaje de esta industria no es poder arriesgar algo de capital para levantar esos proyectos con guionistas que están escribiendo de forma remunerada. Entonces, bueno, perdón, y la conclusión es poner el límite. Hay gente que pone el límite desde el principio. Yo, si en el propio dossier no estoy cobrando, no hago nada, ¿no? Es que esto depende un montón de la personalidad, bueno, familia, no familia, un montón de cosas, ¿no? Y del sector. Del sector también. Luego hay otros que llegan a hacer incluso guiones gratis porque, bueno, y luego esto también entra pues un poco el corte de clase social, pues hay mucho cine de autor que se escribe, incluso se empieza a preproducir sin financiación para los creadores, incluso a veces a los protas, porque también dentro de la industria audiovisual y del cine hay mucho hijo de rico. O sea, quiero decir, el arte es muy seductor, ¿no? Y el arte para los ricos ha sido muy seductor desde toda la historia. Entonces hay mucho hijo de burgués pues que tiene una casa y unos gastos pagados hasta los 40, y de los 18 a los 40 se encarga de experimentar con cine autoral y sin tener ninguna preocupación económica de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno nos ponemos ahí la barrera según la situación y la conciencia social donde vemos, para exigir dónde empieza la remuneración en todo el proceso creativo, ¿no? Que es muy grande. No, te quería preguntar, por todo lo que estamos comentando, y sobre todo partíamos de la pregunta de qué es lo que más nos cuesta, ¿tú cómo llevas ponerle precio a tu trabajo? Porque a mí un presupuesto es algo de lo que
O sea, creo que es lo que, cara al ordenador, más sudo. Calcularlo bien, pensar que no me estoy equivocando, que voy a calcular bien el número de horas porque luego siempre son más. Luego, según con quién trabajes, a veces a quién tienes que aguantar también hay un salario emocional ahí. ¿Tú cómo presupuestas, cómo llevas este ejercicio de, exacto, ponerle precio? Claro, a mí me ha venido muy bien que desde hace unos años tengo representantes. Entonces, esto es, con ellos es una pared que al final el caché lo decido yo, pero hay una serie de conversaciones de gente que lleva a otros directores, que conoce las plataformas y que sabe de qué tipo de proyecto estamos hablando, que según el presupuesto, la productora que hay detrás, el momento, y esto es una mierda, porque al final, dentro del mundo artístico, nosotros somos también un objeto de moda o no moda, en el cual yo ahora mismo puedo pedir menos que recién estrenada la temporada 5 de La Casa de Papel, eso es así. Y yo soy un producto de mercado que se va devaluando o se va inflando según el éxito y la repercusión que tienen mis obras, ¿no? Entonces, bueno, ellos también me ayudan a decir, aquí puedes pedir tanto, aquí no. Y hay momentos en los que directamente pues es un proyecto como muy cercano, de una persona muy cercana, pues ni siquiera les contacto porque ni siquiera les molesto, porque digo, mira, esto yo ya no dediques ni un minuto porque lo voy a gestionar yo directamente, porque aquí sí que hay una relación de amistad, porque hay una serie de cosas. Yo, como te comentaba, a lo mejor luego podemos compartir más experiencias, es algo de lo que más me cuesta. De hecho, bueno, yo trabajo según qué proyectos con otra autónoma y somos socias. Esta misma semana, el lunes por la tarde, fue hacer una propuesta con un presupuesto. Fueron 4 horas pensando realmente cómo detallo bien esta tarea, cuánto pido por ella, lo estaremos calculando bien, entenderán realmente por qué pedimos este precio, porque a veces también en comunicación es todo como muy etéreo, ¿no? Todo el mundo sabe escribir, todo el mundo sabe usar redes sociales, o sabe tal, pero bueno, tú tienes que demostrar que también aportas como un valor añadido como profesional y como gestora de información. Entonces, este ejercicio desde el principio fue de lo que más me costó. De hecho, o sea, esa Laura que hizo ahí su primer presupuesto, madre mía, ahora la abrazaría muy fuerte y le diría, sube un 25%, dale ahí un poquito más, que esto fue complejo. Supongo que depende mucho que la persona que tienes delante entienda la idiosincrasia de tu trabajo, de tu oficio, ¿no? Porque yo esto sí que lo he notado un montón, que ahora es mucho más cómodo pues trabajar con productores de cine y de series, porque realmente conocen cuántas horas se le echan a una Biblia, cuántas horas se le echan a un escaletado y a dialogar. Pero en los inicios, que mis clientes eran las chicas de la danza del vientre, la carnicería Martínez de mi barrio y tal, es verdad que o sea, como que el interlocutor es verdad que hace muchísimo para... Sí, algo que también a lo mejor es más de comunicación o de donde yo partía y tal, pero bueno, entender que tu tiempo ya vale dinero. Que a veces una reunión no es que hayas hecho el trabajo de tu vida o hayas aportado aquí, pero bueno, es que has estado. Es tiempo que podía ser productivo para otra cosa. Eso también tiene que entrar en un presupuesto, porque si no realmente sientes que no estás cobrando para el tiempo que has dedicado. Si os parece, veo ya por ahí una mano, terminamos un poquito y ahora abrimos el diálogo al público. Alex, más allá de esto, que a veces también tengo la sensación de que cuando tendemos a juntarnos entre personas autónomas, hablamos mucho de las penas, cosas buenas que te lleves del trabajo autónomo. Cosas buenas que vale. Ahora mismo, lo que por goleada en lo que es compaginar mi vida en la vida laboral con la vida personal gana estar currando de guionista frente a estar currando de director, es que yo de guionista me subo a mi pueblo, en la comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca, a gustísimo, currando ahí desde casa, y esto cuando estoy por cuenta ajena no lo puedo hacer. El teletrabajo, que en mi caso, teletrabajo es también como polémico, ¿no? Y hay como muchas trampas, pero el teletrabajo como autónomo, que en mi caso no es todo el año, sino que voy compaginando con otras épocas en las que sí que tengo que estar en un sitio y tal, esos balones de oxígeno de irme a escribir en vez de tener que venir a una oficina, pues seguramente sería en Madrid, con otros guionistas y tal, subirme a mi pueblo, estar teniendo videoconferencias para estar con el mismo nivel de implicación colectiva en un proyecto que somos varios guionistas, pero poder hacerlo desde allí, eso para mí es oro. Eso es verdad, estar en mi pueblo. Aunque tiene contras también, trabajar más. No, claro, sí, pero creo que... Pero creo que aunque fuera... lo que voy a decir, no lo voy a decir. No, que a veces incluso por cuenta ajena me sobrecargo como workaholic que soy. O sea, que no es que una vez por cuenta ajena digo, vale, ya he fichado y tal. Los que somos así... Sí, y que hay un punto de responsabilidad con el proyecto, con un montón de cosas, sí. Y no me... Quiero decir, creo que no me sobrecargo
más trabajo ni palmo más fines de semana que los palmo estando de autónomo que no estando de autónomo, que al final los palmo igual, en mi caso. Bueno, yo diría que a lo mejor va en ese sentido, ¿no? Hay una palabra que es la libertad. O sea, como autónoma tú trabajas desde una libertad que por cuenta ajena yo no he vivido nunca. Libertad en cuanto a organizar tu tiempo, desde dónde, y libertad también con quién trabajas, porque a veces según dónde trabajes, a ti te cae una tarea y te ha caído esa tarea. Y tú como autónoma puedes decir, yo ahora mismo esto sí que lo hago o esto ya no. Entonces, como que esa libertad yo sí que he sentido que no tiene precio y por eso estoy como muy satisfecha. Sí que es verdad que había aquí como un bloque que teníamos que abordar y va un poco relacionado en esto, que es como conciliación, salud, vacaciones, descanso. ¿Cómo se gestiona esto como persona autónoma? Porque es como un arma de doble filo, ¿no? Tú te puedes imponer tus horarios, pero es que a veces como jefas también somos horribles con nosotras mismas. Total. Yo creo que hay un mito muy grande y que tenemos que destruir, que es la frase de soy mi propio jefe, ¿no? O soy mi propia jefa. Porque eso es mentira, porque al final somos clase obrera, que tenemos clientes que son nuestros jefes, que no podemos vivir sin dinero porque necesitamos comer, necesitamos gastar para poder vivir, con lo cual tenemos otro tipo de cadena, pero tenemos una cadena igualmente, que es la necesidad de salir adelante. Entonces el jefe no es un tipo que pone aquí una plaquita director de sección de tal, es un tipo que igual solo te comunicas por mail, pero que es tu cliente, pero al final tienes igualmente jefes. O sea, es decir, a no ser que hayamos llegado pero claro, ya no seríamos autónomos, seríamos los dueños de la empresa no sé cuántos y tal y cual, y entonces sí que eres tu propio jefe, pero hasta que no eres el dueño capitalista de la empresa en la cual no hay nadie por encima, no puedes decir que eres tu jefe. Y seguramente esa peña luego también tenga compromisos con accionistas, o sea, que al final es un mito, no eres tu propio jefe, ni de coña, eso hay que quitarlo. Y por otro lado, el tema de las vacaciones sí que es verdad que es un tema, porque yo ahora, por ejemplo, sí que me he obligado a decir abiertamente a la gente con la que tenemos, por ejemplo, le tengo que escribir un guión y estamos hablando de tal data, es decir, la fecha de la siguiente entrega va a ser el 15 de septiembre. Hostia, pero estamos en julio, tal. Digo, sí, yo 3 semanas de agosto no voy a abrir el portátil, y eso, aunque te parezca que es de vago, de dejado, de que joder, no estás priorizando nuestro proyecto, ponte como quieras, que yo he decidido que estas 3 semanas no abro el portátil y verbalizárselo al propio tío al que te puede juzgar. O sea, porque creo que eso también, por un lado, bueno, crea la conciencia social de no soy tuyo, cabrón, o sea, quiero decir, eso es importante, y el resto de personas a las que contratas tampoco son tuyas, es decir, sentar un precedente y hacer un mundo mejor, así dicho con brocha gorda, pero luego por otro lado también creo que decírnoslo en voz alta y delante del que se supone que nos está reclamando que no lo hagamos es muy importante para generar esa rutina, y que cuando de verdad planteemos que son vacaciones no sea con la boca pequeña y entonces no se lo digo al que me paga, pero lo intento hacer, pero al final no lo hago porque entonces he hecho más horas y lo que era un plan a escondidas al final no existe. Y yo me he pegado 3 años, o sea, de 3 veranos enteros sin más de 4 días de no coger el portátil y petar, claro. Entonces yo ahora mismo se lo verbalizo y lo pongo encima de la mesa. No, hay una cosa que son vacaciones que yo, aunque no esté por cuenta ajena, o sea, aunque no esté por cuenta ajena, me voy a coger, con lo cual, si te había dicho que tardo 9 semanas en hacer este guión, ahora son 9 más 3 de agosto, son 12, y es que no hay discusión. Y obligarnos a hacer eso. Sí, la expresión es esa, además obligarse. Yo, como os decía, partía de ese 2020 en el que el miedo de ser autónoma, inicios de pandemia, el sí a todo. Entonces, de ese punto de partida a ordenar no, voy a poner también mis límites, me ha costado muchísimo. Me estoy poniendo muy seria este año. Y sí que es verdad que hace mucho también, yo por ejemplo, en según qué proyectos, cuando es trabajo compartido, pues sabes que puede haber como una mini guardia con la otra persona, en plan de yo descanso esta temporada y me quedo a cargo estos días. Pero cuando son trabajos individuales, afrontar no, voy a ponerme aquí un horario lo primero y luego unos días de descanso. Es complejo, porque el día a día te come y a veces no se termina de entender al otro lado cuando pones ese límite. Parte también un poco de esta separación de teléfonos móviles es por esa gente que no entiende que también tienes derecho al descanso aunque seas autónoma. Claro. Que siempre hay un mensaje de, sé que es tarde, pero aunque sea domingo para que no se me olvide. Disculpa las horas. Sí. No hay nada que disculpar, plan, te contestaré mañana. Existen los BOSIs, los blogs de notas, los correos se pueden programar, o sea, igual que yo lo hago, tú puedes hacerlo.
Entonces, como que falta ese tipo de cultura también del respeto del descanso, ¿no? Y que se valore rollo también es una necesidad y una prioridad para que yo pueda ejercer mi trabajo bien. Y como tú decías, es como hay que obligarse, porque es que si no te come. Yo creo que siendo autónoma, todos los años he acabado enferma. En diciembre siempre hay como una crisis de salud. Y a mí esto antes no me pasaba. Que dices, bueno, también te haces más mayor. No, o sea, en la treintena no te puede estar pasando esto. Si tienes 70, pues yo entiendo que tengas tus apechusques. Pero en la treintena no puede ser, y no es casual que sea después de todos esos meses en los que no te has concedido parar ni un mínimo. Entonces, bueno, como que falta ahí también una especie de trabajo, y también es muy importante lo que tú dices, verbalizarlo, ¿no? Y ponerlo en común. A veces, según en qué entornos o compartiéndolo con compañeras, es en plan de no, pero es que ¿cómo lo haces? ¿Cómo has parado este verano? ¿Cómo tal? Pues porque se comunica a clientes, quien no lo entiende es una persona que apunta maneras de que va a dejar de estar trabajando conmigo, y porque, bueno, pues afortunadamente en los proyectos que son comunes nos organizamos también, porque si no, no puedes seguir. ¿Te parece que vayamos empezando a abrir el diálogo a la gente que está en la sala? Había por ahí una primera pregunta. Hola. Sí, bueno, porque he visto que tenías la dificultad de presupuestar, ¿no? Cualquier proyecto. Y esto es algo muy común y poca gente sabe presupuestar. Por ejemplo, mi compañera es Esperanza Adrià, lleva como 2 décadas presupuestando proyectos, aprobándolo para asociaciones, ¿no? Para asociaciones de las personas discapacitadas, en su caso. Lo digo porque no es nada sencillo presupuestar todo. Por ejemplo, tonterías como en un proyecto de unas jornadas, pues tener en cuenta las aguas que se van a utilizar, los papeles que se van a imprimir. Es decir, presupuestar todo es como no lo tienes todo en la cabeza. Entonces, no sé, os insto a ver si hace un cursito y nos ayuda. Bueno, pues por aquí los compañeros toman nota. Es verdad, además, presupuestar, y según, quiero decir, yo me refería también al propio trabajo, ¿no? Recuerdo a Laura que puso precio a sus primeras horas de trabajo, y era muy complejo, porque a mí me faltaban referencias. O sea, al final acabas preguntando a colegas en plan de, oye, en confianza, tía, ¿tú cuánto cobras por esto? Y a veces eso está delicado, porque hay quien no te quiere decir cuánto cobra y tal. Entonces, estos inicios son muy complejos. Luego al final vas cogiendo callo y dices, es que yo podía haber pedido más por esto. A la siguiente subo. Y así poco a poco vas llegando como a tu fee. Tengo ahí a mi socia al fondo que está haciendo así muy fuerte. Hasta que llegas a un fee que dices, vale, esto tiene, o sea, esto es razonable por el tiempo que estoy dedicando y por lo que estoy cobrando. Si ya te metes en tema de proyectos más complejos, que incluso luego tienes que justificar, eso es un trabajo en sí mismo. Y si te metes en temas de eventos, que tienes que tener en cuenta muchísimos detalles, ahí necesitas directamente un perfil profesional de producción, de una persona que realmente te haga entender que hasta el más mínimo evento de lo que sea, hay 1000 detalles, y que si te escapa uno, al final palmas pasta. Sí. Eso es así. Entonces tú, cuando hablas de presupuestar, además de encontrar un cachet, como decía el compañero, ¿no? De ponerle precio a tu trabajo, que es un ejercicio como autónoma que tienes que enfrentarte, y claro, si vienes de cuenta ajena, no hay una referencia, no hay una cultura, no hay formación, que eso es algo que también deberíamos hablar, no hay formación específica. En ese sentido, los que tenéis como convenios en la parte de cuenta ajena, ¿no? De trabajar por cuenta ajena, ya tenéis como un baremo, ahí tenéis una referencia, ¿no? Por ejemplo, los intérpretes estamos de 0 a 1000, lo que quieras, incluso infinito los 1. Quiero decir, Ya. O sea, por ejemplo, en el caso de los guionistas, Alma sacó una tabla salarial que le obligaron a retirar porque es verdad que no era un convenio establecido, pero que al final se ha quedado un poco como referencia. O sea, como que al final, por menos de esto, que sepas que te están engañando, ¿no? Se ha quedado como en el imaginario colectivo de los guionistas como una referencia. Y trabajo como cuenta ajena y como autónomo, y también soy ilustradora. Entonces, la referencia, entiendo perfectamente ese tema, porque las referencias que tenemos son bastante pocas. Y es verdad que hubo un libro blanco, creo que se llamaba, que creo que lo sacaron en la Universidad de España, que después lo quitaron, pero quedaron como tablas para nosotros poder tener referencias. Porque si no, o sea, estábamos ahí, lo que decía, ¿cuánto cobras tú por una
abogacía, en el mundo de la abogacía desde el que yo vengo también pasa lo mismo. Hay una especie de tasas de honorarios por servicios jurídicos que hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbó, es decir, porque atenta contra la libre competencia, supuestamente. Claro. Entonces, desde los reglamentos europeos de la no competencia y tal, de la libre competencia, perdón, desde ese momento ninguna de las tasas que ponga cualquier sector, digo la abogacía, pero como dice la compañera, cualquier sector, es nula de pleno derecho y no se puede utilizar. Lo único es que queda ese baremo a criterio de los profesionales para que quieran utilizarlo voluntaria y libremente. Claro, pues esto, o sea, que fue por el tema de la abogacía lo que hizo que los guionistas también tuvieran que retirarlo. Viene una sentencia de ahí. Vale. También hay, o sea, bueno, a mí algo que me ayudó mucho, aparte de preguntar a colegas, es luego como esa red de ayuda autónoma que te encuentras a veces porque curras con gente y en confianza acabas diciéndole, estás cobrando poco. Y agradeces muchísimo cuando alguien te dice en plan, estás cobrando poco, porque te das cuenta en plan de, ostras, con la cantidad de esfuerzo que estoy poniendo aquí y cómo estoy, pues bueno, a veces hay como un poco de empatía, ¿no? Ayuda mucho estos puntos de encuentro con gente que curra como tú en esta modalidad, porque te hace ver que oye, que a veces estás pidiendo realmente poco dinero. Si lo haces en tu casa, o sea, que es la luz, el ordenador, el programa, el software, hay una calculadora, la calculadora freelance, que es una chica que es ilustradora y de diseño gráfico, que bueno, que no está al 100%, pero te ayuda a pensar, joder, en que el software de Adobe me cuesta una pasta, el que la electricidad o las horas que estoy metida en mi casa en una habitación, que a veces esa habitación tampoco me cuesta como un gasto de alquiler ni nada de eso. Entonces, como que falta una base en la que poder basarnos. Sí. Tienes que comer y igual a tus hijos, eso también está. Después el valor añadido de tu trabajo. Tú eres competente, tienes experiencia, por lo tanto eso va subiendo. Ya la base, si tomamos todo en cuenta, es alta, y es al final más de lo que cobraríamos de asalariados, pues eso añade lo que tú como persona vas a Tu valor añadido. te roba el jefe cuando trabajas para él. Sí, ahí hay un temazo también porque bueno, hay un punto en el que esta falta de cultura, ¿no?, en ponerle precio o en trabajar como autónoma te lleva de frente a ese síndrome de la impostora brutal en el que dices, ¿cómo voy a estar yo pidiendo esto? Porque no eres capaz ni de valorarte a según qué niveles, y cuando lo pones en lo económico se traduce en que ese presupuesto es bajo, ese presupuesto es muy bajo, y eso te lo da luego al final un poco la experiencia, ¿no?, el ver que sí que puedes pedir más y que lo vales, que no es que estés pidiendo más y estés engañando al personal, es que lo vales. Hay por ahí varias manos, Óscar, luego vamos al fondo. Yo quería hacer una pregunta, Alex. Los guionistas, entonces, soléis trabajar por cuenta propia, a pesar de que, por ejemplo, plataformas como Movistar Plus tienen guionistas en plantilla. Pero Movistar Plus, como empresa Movistar Plus, o sea, Telefónica tiene guionistas en plantilla. es que no sé cuál es la modalidad. Yo conozco a una persona que está trabajando por cuenta ajena. Como ¿Para Movistar o para una productora que contrata Movistar? Será una productora. Vale, en todo caso, si tuvieras la oportunidad de trabajar como cuenta ajena, como guionista, como haces de director, ¿eso te implicaría el que tu dueño te dijera no puedes hacer guionista para otros? O sea, el tema de la exclusividad por cuenta ajena y por cuenta propia también, ¿cómo lo vives? No sé hasta qué punto es condición sine qua non si estás por cuenta ajena el tener exclusividad. Posiblemente sí, lo que hagan los guionistas estén como gestando nuevos proyectos a la sombra, fuera del horario laboral, para que en el momento en el que se les acabe su contrato poder pedir reuniones con plataformas y buscar por otro lado. Pero el concepto de exclusividad es algo que de forma dudosamente legal nos intentan exportar también, aunque estés por cuenta propia, O sea, a mí, en plan rollo, los contratos base que me ponen delante son siempre con una cláusula de exclusividad. Una cláusula de exclusividad en la que además no hay un compromiso por parte de la plataforma de darte feedback. Es decir, yo cobro, pues eso, inicio de escritura, entrega de primer borrador, entrega de borrador final, ¿no? Normalmente son 3 versiones más un pulido, que eso también es otro tema, porque un pulido, hay una serie de características que definen un pulido, que es que no haya un cambio de estructura de escenas en el guión, es decir, que haya un pulido, una reescritura de diálogos, de afilar un poco alguna descripción de un lugar y tal.
Y entonces dentro de estos 3 pagos, cuando la plataforma no me está diciendo cuánto va a tardar o cuánto se compromete en darme sus notas con las cuales yo sigo reescribiendo, claro, yo ahora mismo hay una plataforma en la que desde que yo envié el guión han pasado 2 meses y medio. Y no nos hemos, pues somos un equipo de varios, no nos lo hemos leído aún, todos. Nos hemos leído algunos, pero otros no. Entonces, claro, yo estoy 2 meses y medio que obviamente yo peleo para no tener exclusividad y entonces yo esto me lo acaban aceptando. A mí, no sé si a alguien que no haya hecho una serie de éxito le aceptan el no tener exclusividad. Tampoco lo sé, porque es verdad que igual tú estás arrancando y te dicen exclusividad, porque además la exclusividad es como una forma, no es solo... Es muy tramposo ese término, porque hay una especie de discurso embaucador de que es que nos interesas tanto que somos familia y quieres estar con nosotros. Claro, o sea, el concepto de exclusividad en boca de quien te lo pone por delante, del empleador, es ese. Es como de, no, es que estamos generando un vínculo que, hombre, no me puedes poner los cuernos, ¿no? Y claro, lo que te está haciendo es capándote cualquier posibilidad laboral fuera, sobre todo cuando ni siquiera te está asegurando una regularidad. Entonces yo lo peleo y consigo eliminar la cláusula siempre de exclusividad. O bueno, o mi repres, o incluso el abogado del sindicato de guionistas, un abogado especializado. Cuando en CNT seamos fuertes en el sector audiovisual tendremos nuestro abogado también. Pero no lo sé por cuenta, pues supongo, si a mí por cuenta propia me lo están imponiendo, por cuenta ajena, pues más todavía. Yo cuando dirijo y estoy por cuenta ajena, sí que concedo la exclusividad durante los días de rodaje. Es decir, yo obviamente cuando te metes un rodaje 11 horas al día, pues hombre, entiendo que haya un pacto ahí de que de pronto no te voy a faltar un día que va a estar el equipo. ¿Dónde está el director? Ah, no, que está con otra serie. ¿Sabes? En plan, yo hoy no he venido al set a rodar. Pues hombre, ahí hay como un sentido común, ¿no? Que durante los días de rodaje yo estoy en exclusiva contigo. Pero tanto en la preproducción como en el montaje lo hacemos un apartado dentro del ámbito de exclusividad para decir ni en preproducción ni en montaje hay exclusividad. Lo que hay es prioridad. Es decir, yo, claro, si hay algo realmente esencial, ¿no? Como es una localización técnica donde van todos los jefes de departamento a escuchar lo que el director les va a contar sobre qué quiere de ese sitio, pues hombre, ese día no voy a fallar. O sea, hay prioridad en esta serie respecto a otro proyecto que pueda estar surgiendo poco a poco, pero no exclusividad. Yo te voy a dar respuestas a eso. Y por cuenta propia, pues como está diciendo el compañero, marcar, por ejemplo, a mí si un representante me dice quiero exclusividad contigo para la zona de Aragón, pues en un año. Pues le digo, pues si quieres eso, mínimo me tienes que conseguir X bonos, ¿no? O sea, es hacer una contrapartida en el momento del contrato, ¿no? Y por cuenta ajena depende de cuál sea tu labor. Es decir, por ejemplo, un realizador creo que no tiene exclusividad, puede estar trabajando en Twitter. Eso es un comentario. Y sin embargo, un cámara tiene exclusividad. Entonces, un cámara que en principio además tiene menos nómina que el realizador no puede estar trabajando en otras producciones y sin embargo el realizador sí. No sé, cosas de... Teníamos ahí al fondo otra pregunta. Perdón, y eso se paga, ¿eh? Yo en mi nómina de director hay un plus por exclusividad muy concreto, que en los meses en los que estamos rodando existe ese plus. Pasa que es un poco raro porque los directores muchas veces pactamos el precio por capítulo. Entonces tiene que haber ahí como una media, ¿no? O sea, en plan, a la hora de hacer el plan de rodaje, de cómo te coloco la nómina mensual, cuando en realidad lo pactado es por cuánto cobras por capítulo, no por mes. Claro, no diriges todos los capítulos. Claro, pocas series tienen un solo director, sí. Las que son miniseries, cortitas y tal. En realidad no era una pregunta, era añadir una idea más a lo de los presupuestos, así que no voy a echar la turba, que si queréis seguir preguntando, si hay preguntas, hacerlas. No, adelante, comentarios bienvenidos. Respecto a lo de los presupuestos, cuando haces el trabajo de sentarte de verdad honestamente contigo misma a desglosar todos los costes que supone tu trabajo, desde, exagerando, desde el desgaste de la silla hasta todo, hay algunas partidas que suenan como muy ridículas pedirlas, el desgaste de mi silla, el desgaste de no sé qué, pero por ejemplo la amortización de equipos en
estará tarifada. Y esto genera al final pues una cierta comunicación un poco más clara, de manera que, bueno, cuando esté el cliente a lo mejor me recomienda a un tercero, ese tercero no se va a llevar la sorpresa, y si se la lleva, pues le preguntará al cliente, oye, mira, cobrado no sé qué. Sí, bueno, es que eso en realidad es que está ahí, ¿no? Es decir, que a veces toca hacer un poco de pedagogía con los clientes, pero luego funciona. Y también, Laura es mi socia, tengo la suerte increíble de que sea mi socia, siempre lo digo porque la adoro, pero es verdad que nos hemos dado muchas veces cuenta de que cuando presupuestamos algo y a eso le sumamos un 15% por la cara, porque si decimos que vale 15% más, el cliente nunca discute esto. Y si le pusiéramos un 20% más, tampoco, porque siempre tiramos a presupuestar bajo. Entonces, cuando presupuestas más, dices, yo soy imbécil directamente, yo me siento imbécil, Sí. porque ahora le meto su 15 o su 20 y no ha pasado nada. Y además es cierto que según vas teniendo más experiencia, más solera, más tal, es cierto que mi curro ahora vale un 15% más. Sí, es que total. es cierto, el IPC, la madre de los pares. O sea, es que, y si te dice que eso no vale ese 15% más o te lo discute, se me cortan tareas y luego hago menos tareas y ya está, no pasa nada. O sea, al final no nos vamos a quedar sin curro, justamente nosotras que somos el automotor que tú te buscas las castañas, no nos vamos a quedar sin curro porque un cliente diga que esto vale 200 euros de menos. Oye, pues te quito 2 piquitos de tareas y te lo hago por 200 euros. Y la siguiente vez sabrás que esto vale 200 y me querrás pagar los 200 de más. Sí. No, No- es No sé si estabas, Pilar, cuando estaba comentando, claro, si echamos la tarde del lunes, 4 horas así discutiendo cómo le ponemos el precio a esto, qué especificamos, qué tarea ponemos, lo entenderán, será muy elevado este precio. ¿Qué van a es pensar? que, claro, es una super tarea. Yo para mí de esto, o sea, para mí hay como dos conclusiones que he sacado con el tiempo. Uno, la gente está más acostumbrada a negociar de lo que pensamos, o sea, como que yo, como mi curro está en otra cosa y estoy ahí con los guiones y tal, como no estoy en las negociaciones, siempre pienso que va a ser o va a decir que no, en vez de ponerse a negociar, no me va a entrar al trapo y va a decir, uy, no, me busco a otro, y en realidad no, la gente está, en general, o con la gente con la que yo he dado, me he dado cuenta que están mucho más acostumbrados a negociar que yo, entonces yo como que siempre pienso que, y que no pasa nada por pasarte y luego recular, o sea, es decir, ¿no?, en ese proceso de negociación. Y por otro lado, la empatía para las amigas y para las oprimidas, para los clientes no. Según el nivel social del que vienes, las mujeres en particular, tendemos a bajar. Yo, cuando tengo dudas, miro los hombres que tienen mucho menos calificación y experiencia que yo, cómo se venden, y digo, vale, valgo el doble de ese, entonces subo. Entonces, porque nos han educado así y no sabemos verlo de otra forma. Un poco también a colación, cambiando un poco, luego retomamos y hablamos de lo que queráis, pero que no pierda la idea, hablando un poco de lo que, una idea que has dejado caer, es como ese individualismo, ¿no? De estoy en mi casa, trabajo, etcétera, porque muchas veces el trabajo como autónoma no te permite tener el gasto fijo de un coworking o algo similar. Y como esto a veces, opinión, esto es abierto, se traduce en que como autónomas estamos muy solas también en las reivindicaciones, ¿no? De ahí un poco el sentido de estos puntos de encuentro de un sindicato. Cómo esa dinámica de trabajo te lleva a pensar que estás realmente sola, cuando no, y a veces cuando ves estos diálogos ves que a la de al lado la pasa lo mismo y que juntas podéis tener más ideas o lo que sea. De hecho, muchas veces, bueno, nuestra supervivencia como socias vino de un momento de crisis que dijimos, a lo mejor juntas podemos sobrevivir, y como socias juntas sobrevivimos a la pandemia. Entonces, bueno, como que también es muy interesante esa reflexión, ¿no?, de que el trabajo autónomo no sea necesariamente individualista, que según qué profesiones te lleva mucho a eso y no tendría que ser así. A lo mejor tú trabajas más en proyectos de equipo, si no me equivoco, también tienes una parte muy individual. No es tanto, fíjate, es la parte oscura un poco de lo mío es peor que el individualismo, que es la competitividad. Porque al final es como hay ciertos puestos que son muy sexys para todo el mundo y está como muy metido en la cabeza de que no hay espacio para todas, ¿no? Entonces, es verdad que el compañerismo en según qué espacios creativos, que sobre todo como director y como guionista, pues lo ves a tu alrededor y hay
todo tipo de personas, con todo tipo de conductas, pero sí que, por ejemplo, lo que hablamos antes de compartir salarios, sí que me he dado cuenta de que en un mismo proyecto pues podemos estar directores con los que queremos comunicarnos lo que nos han ofrecido a cada uno para hacer lo que sería el núcleo de una sección sindical mínima dentro de un proyecto de serie, que es, tenemos que cobrar todos igual, y hay compañeros que no quieren decir su salario ni quieren participar en este proceso colectivo. Hay todo tipo de personas. Entonces, a veces cuando, bueno, pues ya con el tiempo ya vas conociendo y ya quieres, yo con este al fin del mundo, con este no, con esta sí, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, los montadores en mi sector son bastante piña. O sea, yo sí que les envidio mucho por una cosa que tienen, y que esto tiene que ver con el individualismo y que no tenemos muchas veces directores, que es ellos comparten un espacio donde hay varias salas de montaje, comen juntos, almuerzan juntos, comparten preocupaciones, vida, son amigos fuera del trabajo. O sea, es decir, hay un espacio de trabajo que les permite generar un vínculo que al final es el germen también de la fuerza sindical, ¿no? O sea, el compañerismo que tienes con la peña que te rodea. Y claro, en los directores pues igual está uno rodando el capítulo 1 en exteriores, el otro está el capítulo 2 en platós. Nos hemos cruzado solo 2 veces para contarnos de, oye, que yo a este personaje le he hecho que haga esto, para que no la líes tú en tu capítulo. Que sí, que hablamos, pero que no estamos compartiendo todas las horas laborales en el mismo espacio, ¿no? Y eso es verdad que se ve, que los equipos más cohesionados suelen compartir mucho tiempo juntos. Sí, yo es algo que, y no me puedo quejar evidentemente porque os digo que gran parte del trabajo lo llevo asociado, pero sí que es verdad que en comparación con la época de trabajo por cuenta ajena, claro, esa sensación de formo parte de un equipo, de tengo un día a día, de levanto así los ojos y ya te has dicho todo con alguien en plan estoy hasta el moño, o no existe. Y a veces como que eso te lleva, ¿no?, a sencillamente estar cada al ordenador, trabajar y no sentir que puedes formar parte de un colectivo, claro, que puedes hacer cosas un poco más por el bien común. En el periodismo, además, bueno, el periodismo es una profesión de egos. Entonces, a veces también nos chocamos muchísimo con que cuando quieres ser compañera o algo así, con lo que chocas es con un ego tremendo. Claro. Entonces, a veces congenias más con gente que es de otro sector o tiene otro perfil profesional que con alguien que es de periodismo. Sí, entonces también el trabajo autónomo a veces tiene ahí como unas luces y unas sombras muy, muy complejas, sí. En los rodajes ocurre algo que es una putada, que es que como al final parece que tienes que ser según como qué personalidad tengas, ¿no? Pero si vienes desde lo tóxico, meritocrático, arribista y competitivo, puedes caer en dinámicas en las que se tiene que fijar el director o incluso el productor en ti porque tú lo estás haciendo muy bien o incluso mejor que otros compis. Entonces se genera una especie de, no sé cómo llamarlo, como de asociacionismo en departamentos y guerras entre departamentos por cuestiones que realmente igual el problema es que no se están dejando los tiempos suficientes para trabajar adecuadamente y que al final el resultado de cómo entras tú con el micro sin que se vea la sombra de pértiga, pues es que igual necesitas un poquito más de tiempo y es que los tiempos no son adecuados a hacer el trabajo bien. El problema no es que el director de foto ha puesto una luz donde te había dicho que no iba a poner una luz y ahora la bronca está entre el de sonido y el de foto. O sea, claro, hay veces que se generan de pronto una serie de riñas entre compañeros que están en la escala un poquito, el diré foto no sería el caso, ¿no? Pero bueno, entre el operador, el foquista y el sonidista, ¿no? De pronto una riña entre compañeros que están más abajo, que es decir, hostia, vamos a frenar, vamos a darnos cuenta de dónde está el problema y qué tenemos que pedir a la empresa productora para que este problema no se dé. No empezar a, hostia, que no se crea el director que soy un paquete como sonidista, ¿no? Y entonces de pronto le echa la bronca al compi, ¿no? Y el otro compi... Y eso a mí a veces también me genera como el parar un poco, el ver dónde está el problema y que no se generen estos fuego amigo, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Estas guerras entre compañeros que en el fondo están siendo víctimas del mismo problema, que es que el tiempo para rodar es menos del necesario, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, en realidad quería hacer una reflexión desde la que no quiero acabar, pero como luego salen temas más específicos y bueno, quería también dar a mostrar lo que he hecho, pero desde que he visto vuestra presentación he pensado, ¿qué pasa? Que venimos retrasados, o sea, hace solo un año que tenemos un sindicato de personas autónomas desde el PNP. Creo que, bueno, yo nunca he estado sindicado, ¿vale? Y tal vez sea... Hoy es el día. Tal vez sea por lo que quiero explicar ahora que no me
final la sanidad utópica seríamos todos. No, cada vez se estudian las cárceles, pero quiero decir, en principio, se manda a ciertos sectores, pero un poco absurdo. Y ahora, con la realidad actual que engloba las personas autónomas, pues hay un pifostio del carajo. Por ejemplo, en Valencia, en el área de las clases de doblaje y ejecución, hace unos años fuimos desde la referida hasta echarse manos a la cabeza en el resto de España, porque de repente hubo unos cuantos dobladores que, por las circunstancias, economías y tal, dejaron de currar por cuenta ajena en las labores de doblaje y se hicieron autónomos, crearon su sindicato además, se separaron del sindicato de actores y actrices profesionales de la universidad y hay un muchísimo por permitir desde todos lados, y no solamente en este ejemplo, obviamente, pero es un ejemplo, que conviva la prohibición de ciertos trabajos o ciertos ejemplos que está prohibido que estén por cuenta ajena y sin embargo está claramente permitido, ¿no? Y nadie se queja de esto y al final con esas pocas cosas en el momento ya no. Bueno, es que estás abriendo con muchas capas en la reflexión, no nos está dando para... Se ha ido como una ráfaga de tiros, ¿Sí? 180 grados, ¿no? Total. Bueno, al final como que, bueno, la cultura laboral, y a medida que tú también vas creciendo en tu trayectoria, tienes derecho a equivocarte, a redefinirte, todas las personas aprendemos sobre la marcha, entonces, bueno, entiendo que también hay luchas que se van redefiniendo poco a poco y que te vas reorganizando. Entonces, bueno, lo podemos dejar ahí abierto, estamos ya fuera de hora. Hombre, a ver, yo por un lado también, para que entiendas la filosofía de dónde surge, es cierto que el excluir los cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas del orden, igual sí que sería un debate más de que parte igual de una premisa más del anarquismo más purista y demás, pero el hecho de que los empresarios no puedan entrar dentro de un sindicato es algo como... De sentido común. Claro, porque al final lo que puede ocurrir, y esto ha ocurrido en el audiovisual en muchas asociaciones. No. Claro. Bueno, claro, viene un poco de esa frase, ¿no? El concepto que hablábamos antes de ser tu propio jefe. Pues no. O sea, ¿eres una empresa? No, eres una trabajadora. No hay más. Lo que pasa es que tu modalidad es esta y la ejerces desde ahí. Pero bueno, perdón. Sí, Alex. no, que está para evitar un poco el entrismo. Imagínate que en un sindicato más pequeño de ramo y tal, que es lo que ha pasado en muchas asociaciones profesionales audiovisuales, que parecía que partían un poco con la vocación de arreglar situaciones de precariedad y al final acaba entrando la patronal del audiovisual y al final el lobby que se está haciendo desde ahí para la legislación está más escorado hacia favorecer a la patronal que al trabajador. Entonces por eso es como vamos a estar solo trabajadoras para que direccionemos bien la lucha, ¿no? Uh-huh. De todas formas, bueno, el foro acaba aquí, pero lo interesante de esto es que sigamos encontrándonos, que sigáis comentando cosas, que busquéis SIPA en redes sociales, que si queréis preguntéis a los compañeros para informaros un poco más y bueno, que esta es la primera edición de un foro que en teoría tiene que continuar, que es muy interesante ver que hay perfiles sociales y profesionales que a veces necesitan como un foro en sí mismos para redefinirse y reorganizarse, que esto ha sido como muy genérico. Un último comentario. Total. Bueno, hacer una base de datos donde podamos meter a los que somos socios o los que estamos en la CNP, hacer una base de datos con nuestros perfiles o sitios web, redes sociales, pero para saber de qué sector también somos o no sé, colaborar, exacto, crear sinergia, pero hacer una base de datos que sea accesible para nosotros. Pues convocaremos una reunión en breve
Claro. Haremos una reunión en breve. Este era un primer encuentro más abierto para ver si venía más gente de fuera y tal, pero claro, por supuesto. Claro, pero oye, gracias por las propuestas y bueno, cerramos si queréis aquí el foro. Nos Muchísimas tomamos algo gracias, Alex. Pero exacto, se queda como ahora como un entorno un poco más aquí Y hablas social, familiar. se puede hablar, por supuesto. Un momento de los chistes. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.